Unos minutos, por favor, hermanos. Buenas noches, disculpen. Vamos ya comenzando, ¿no? Sí, vamos a dar unos par de minutos más para que los hermanos se puedan conectar y empecemos. ¿Sí se me escuchó bien? ¿Me pueden confirmar? Sí, hermano, todo claro. Perfecto. Muy bien. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Entonces, unos minutitos y empezamos. Está bien, hermano, está bien, correcto, correcto. A ver, dale, otra vez dale F7, ve, quiero ver a ellos. Es ustedes. Sí, mira, se están ahí. Con las zapatitas que yo no sé. Con las zapatitas que yo no sé cómo se va. Buenas noches, hermanos. Así bien. Buenas noches, hermanos. Entonces, vamos a empezar. Sí, hoy día nuestro taller desde su canal Vive la Apologética, su canal de evangelización. Perfecto, entonces todos tengamos muy buenas noches. Como siempre les repito, por favor, mantener sus micrófonos apagados. En el momento de hacer las citas bíblicas van a poder levantar la mano digitalmente y darle pase para poder realizar la lectura, ¿sí? Una vez realizada la lectura, por favor, apagan sus micrófonos y así tener una clase fluida. Muy bien. Dicho esto, bueno, siempre hay que tener la Biblia a la mano, un cuaderno, un lapicero para sus apuntes y vamos a empezar con la oración que el Señor nos enseñó. Vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, hoy día nos toca la clase, bueno, van los libros que utilizamos este curso. El libro principal, hermanos, es El diálogo con los protestantes, ¿sí?
Y en este libro están basadas todas las clases de este taller. Además, yo enriquezco los temas con catolicismo y protestantismo, y cuando también realizo el taller de apologética, el curso largo, utilizo, por ejemplo, cuando hablamos de sectas, Adventista del Séptimo Día, los mormones y también los émitos, los testigos de Jehová, entre otros libros, ¿sí? Bien, la clase del día de hoy es indiferentismo religioso, ¿sí? Bien, hermanos, decirles pues que si Cristo fundó la iglesia y le dio poderes especiales, no fue para que se quedara por el mundo como un adorno. La iglesia no es un adorno, ¿no? Sino que Cristo fundó su iglesia, ¿sí? Para, para encontrarnos en ella, para que encontremos en ella la plenitud de la sabiduría y los medios de salvación. Ahora, claro, el demonio no descansa, por supuesto, ¿no? Y busca desorientar a los más desprevenidos y alejarlos de la salvación. Esto lo hace pues utilizando medias verdades, mentiras y trampas que le dan un buen resultado a las sectas y a los enemigos de la fe católica. Vamos a ver. Primero, vamos a ver cuando nos dicen por ahí, todas las religiones son buenas, ¿no? Te dicen ahí las sectas, te van diciendo, no importa a qué religión pertenezcas, puesto que todas enseñan lo mismo, ¿no? Por consiguiente, son igualmente todas buenas. Bueno, entonces vamos a ver vamos a ver cómo al aceptar este pensamiento de que todas enseñan lo mismo, ¿no? Que no importa la religión, todas son buenas, ¿sí? Vamos a ver en 5 pasos cómo esto afecta para que un católico, al aceptar este tipo de pensamientos, un católico no preparado, bueno, termine pues saliéndose de la iglesia. Primero, vamos a ver que cuando uno acepta este mensaje de que todas las religiones son buenas, primero debilita su fe. Después, el siguiente paso es que comienza a simpatizar con la secta. Después, ya decide irse con la secta, ¿no? Como ya simpatizó con la secta, primero debilitó su fe aceptando ese mensaje, después simpatiza con la secta y decide irse con la secta. Después, ya participando de la secta, termina afirmando que solo su iglesia es buena, ¿no? Primero acepta que todas son buenas y después ya, como dicen, le lavan el cerebro en la secta y dice ya que solo su iglesia es buena. Y termina afirmando que la enseñanza del resto de las denominaciones cristianas o sectas o religiones es cerrada. Solo ellos tienen la verdad, ¿no? Entonces solo son 5 pasos que, bueno, va la redundancia, pasa una persona, un católico, cuando acepta este tipo de mensaje que todas las religiones son buenas. Y vamos a verlo, a revisarlo, ¿no? Rápidamente, la doctrina, cómo se enseña que si son iguales, a ver, vamos a ver si hay diferencias o no, rápidamente, y evaluando la doctrina de forma rápida. Primero, la revelación. Para los protestantes, toda la revelación está en la Biblia. Y para la Iglesia Católica, la revelación está contenida en la tradición, ¿sí? Y la Biblia. Bueno, estoy parafraseando Juan capítulo 21, versículo 25, ¿no? Entonces,
Si nos hacemos la pregunta, ¿es la misma enseñanza? Por supuesto, no es la misma enseñanza, ¿no? Ahora, vamos a comparar con respecto de la enseñanza, ¿no? De la Trinidad. Por ejemplo, los testigos de Jehová afirman que Jesús no es Dios. Y los pentecostales unicitarios afirman que solo Jesús es el mismo Padre y también es el mismo Espíritu Santo, que es lo mismo, ¿no? Eso dicen los pentecostales unicitarios. Volvemos a la pregunta. ¿Es lo mismo que enseña la Iglesia Católica? No. Entonces, vemos que hay diferencias. No es lo mismo. Todas las religiones no enseñan lo mismo y no son buenas todas, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, del sábado o el domingo, ¿no? Los adventistas del séptimo día afirman que el día de descanso de los verdaderos cristianos es el sábado. Eso es lo que afirman ellos. ¿Es lo mismo que enseña la Iglesia Católica? Por supuesto que no. En cuanto a los alimentos puros o impuros. Para los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová, entre algunas otras sectas, afirman que hay alimentos que no podemos comer por ser impuros. ¿Esto es lo mismo que enseña la Iglesia Católica? Por supuesto, la respuesta es no. Continuemos rápidamente viendo doctrina, ¿no? Con respecto de la confesión de los pecados. Las sectas protestantes enseñan que se debe confesar los pecados directamente a Dios, a pesar que eso no lo dice la Biblia por ningún lado, ¿no? Por ningún lado dice la Biblia que hay que confesar directamente los pecados a Dios. Pero eso es lo que ellos afirman, ¿sí? ¿Es lo mismo que enseña la Iglesia Católica? La respuesta contundente es no. En cuanto a la Eucaristía, las sectas protestantes en general enseñan que el pan y el vino son solo un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. Son un mero símbolo, ¿no? Entonces, ¿es lo mismo que se enseña en la Iglesia Católica? Por supuesto que no. Respecto del matrimonio, muchas sectas admiten el divorcio, ¿no? ¿Es lo mismo que se enseña en la Iglesia Católica? Por supuesto que no. Incluso otras sectas, ¿no? Como otras sectas, disculpen, como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Que es que vendría a ser una variante, se puede decir, o una rama del mormonismo, ¿no? Los mormones fundamentalistas, diríamos así, ¿ya? Eh, Aceptan, por ejemplo, la poligamia, ¿no? ¿Ya? Aceptan la poligamia. O sea, que el hombre puede tener varias esposas. ¿Es lo mismo que enseña la Iglesia Católica? No. Definitivamente no. Bien, entonces hasta ahí hemos visto esta afirmación del indiferentismo religioso, que es donde se dice que todas las iglesias o todas las religiones son buenas, porque enseñan lo mismo, lo más importante, ¿no? Es se puede decir una confesión, no importa a qué religión pertenece. Bien, vamos a ver ahora el punto B, que se nos dicen pues que lo que vale frente a Dios es la sinceridad o solo es ser bueno, ¿no? Sincero y ser bueno. Según las sectas, no importa la creencia que uno tenga o la iglesia que a uno pertenezca, ¿sí? Lo más importante es ser sincero a Dios de modo de ser bueno. Eso es lo que te dicen.
Y a mí me ha pasado, ¿no? A veces yo en algunos trabajos me he encontrado con gente de sectas protestantes y me dicen, no, pero lo importante es, ¿no? Es ser bueno, ¿no? Es portarse bien, ¿no? Es ser sincero con Dios. Eso es lo más importante, no importa la iglesia, ¿no? Mis hermanos, entonces, eh, en realidad, Dios nos ha dado la inteligencia para investigar y descubrir la verdad. Entonces, planteamos, pues, una importantísima pregunta. ¿Por qué Cristo fundó su iglesia, entonces? Si no importa la iglesia a la que tú pertenezcas, como dicen ellos, lo importante es ser bueno y agradar a Dios, ¿no? Ser sincero con Dios es lo más importante, no importa la iglesia. Entonces, ¿para qué Cristo fundó su iglesia? No tendría sentido el haber fundado una iglesia. Por eso que estos pensamientos vienen, pues, bueno, ahí les comparto una imagen, ¿no? De una pintura donde el diablo, se puede decir, seduce, ¿no? Al padre del, eh, del Martín Lutero, ¿no? Al sacerdote Martín Lutero, para que pues divida la iglesia, ¿no? Se dejó llevar por el demonio. Ahora vamos a ver otra afirmación también de este indiferentismo religioso. Se dice, basta la Biblia para salvarse. Hermanos, es otra trampa, pues ellos piensan que la Biblia contiene todo para salvarse. Y teniendo la Biblia, uno tiene todo. Estos están, pues, convencidos de que la Biblia es el origen de todo, ¿no? Y que todas las iglesias salieron de la Biblia. Es lo que piensan ellos, ¿no? Que las iglesias salieron de la Biblia. Hay que responderles que están totalmente equivocados, ¿no? Vamos a ver algunos puntos básicos. Primero, Cristo fundó una sola iglesia, ¿no? Y vamos a revisar, a ver, me buscan Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. A ver, ¿quién me va a ayudar con la lectura? Ya saben que tienen que levantar la mano digitalmente. Mateo capítulo 16, versículo 18. Hermana Nancy, lea por favor. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Muy bien, muchas gracias. Te voy a ayudar. Ay, te voy a ayudar, así. Bien, muchas gracias. Entonces, Cristo fundó una sola iglesia y también nosotros tenemos la Biblia para demostrarlo, ¿no? Y segundo, que tenemos la historia, ¿no? Para apoyarnos y saber que Cristo fundó una sola iglesia. Recuerden, hermanos, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Ya los silencié a todos. Igual. Bien, continuemos. Entonces,
Vamos a ver también que Cristo mandó a predicar, ¿ya? No mandó a escribir. Y vamos a leer Marcos 16, 15. San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. A ver quién me va a ayudar con la lectura. San Marcos, capítulo 16, versículo 15. ¿Puedo? Sí, hermana, lea, por favor. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, hermanos, Cristo mandó a predicar, no mandó a escribir nada, ¿ya? O sea, no existía la Biblia, ¿no? No existía la Biblia en los tiempos de Jesucristo. Hay que tener en cuenta también, como tercer punto desarrollando este tema, ¿sí? Es que la Iglesia católica vivió sin el Nuevo Testamento. ¿Cómo es esto? Así fue durante los primeros años de la historia de la Iglesia, ¿sí? No se había escrito nada, porque Cristo no había mandado a escribir nada, ¿ya? No existía todavía el Nuevo Testamento. Hay que también tener en cuenta que el Nuevo Testamento se determinó de escribir alrededor del año 100 después de Cristo, ¿sí? Más o menos a esa fecha es que se termina de escribir los libros del Nuevo Testamento. Y en realidad, hermanos, es el fruto más bonito de los primeros cristianos, ¿no? Y eso lo estoy parafraseando de 2 Tesalonicenses 2:15 o 2 de Pedro 3:16. ¿Ya? Vamos a revisar. 2 Tesalonicenses 2:15. A ver quién me ayuda con la lectura. 2 de Tesalonicenses 2:15. ¿Puedo verlo? Lea, hermana. Dice, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Muy bien, ¿no? Entonces, así dice, ¿no? San Pablo dice que hay que guardar las enseñanzas recibidas, ¿no? Tanto de palabra, habladas, o por carta, ¿no? O que les enviaban escritas. Y esas escritas fueron seleccionadas, ¿no? Parte de ellas para conformar el Nuevo Testamento. Ahora, hay que tener, vamos también a revisar 2 de Pedro 3:16. Segunda carta es de Pedro 3:16. Lo tengo, hermano. Lea, por favor, hermanito. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. Muy bien. Gracias, hermano. Entonces,
Pedro nos dice, pues, ¿no? De las cartas, se hace referencia a las cartas de San Pablo, ¿sí? Dice, pues, que hay puntos difíciles de entender y que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio mal o su propio daño, ¿no? Entonces, pero había cartas, había documentos, ¿no? Como dice, como confunden también las demás escrituras que hace referencia a esa partecita al Antiguo Testamento, que era lo que existía en esa época anterior a la venida de Cristo, estaba el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, la Iglesia Católica hizo la Biblia. Les duela a los protestantes, pero la Iglesia Católica hizo la Biblia. La Iglesia Católica estableció el canon bíblico del Nuevo Testamento. Ya para esto realizó en el año 382 después de Cristo el Sínodo Romano, el año 393 después de Cristo y realizó el Concilio de Hipona, y el año 397 después de Cristo realizó el Concilio de Cartago. La Iglesia Católica escogió el Antiguo Testamento, para el Antiguo Testamento la Septuaginta o Biblia de los 70, ¿no? La Biblia conocida como de los 70. ¿Por qué escogió este canon? ¿No? ¿Por qué escogió este canon para el Antiguo Testamento, ¿no? La Septuaginta o Biblia de los 70, porque era la Biblia que utilizaba, o los libros que utilizaban los apóstoles para predicar. Cuando leían las escrituras del Antiguo Testamento, utilizaban este canon, denominado Septuaginta o Biblia de los 70, ¿ya? Es por eso que, basado en lo que utilizaban los apóstoles para predicar, es que la Iglesia Católica toma todo el canon del Antiguo Testamento. Ahora, miren, recordemos que los protestantes dicen que basta la Biblia para salvarse. Y si desaparece la Biblia, ¿qué pasaría, no? Bueno, con la Iglesia Católica no pasaría nada, porque la Iglesia Católica seguirá poseyendo toda la verdad enseñada por Cristo, la tradición que tanto niegan y no quieren saber nada los protestantes, ¿no? Que se transmite fielmente desde el inicio de la Iglesia hasta ahora, ¿ya? En cambio, pues, si desaparece la Biblia, ¿no? No podrían con qué poder salvarse, ¿no? Los hermanos separados. Porque, por ejemplo, si entra un Estado de esos comunistas radicales, por ejemplo, a un gobierno, como ya lo vemos en Centroamérica, ¿no? ¿Sí? Podría decir, destruyamos todas las Biblias. Podría decir, bloqueemos todo por internet con respecto de la Biblia. Y no podrías tener ninguna Biblia. ¿Qué pasaría con nuestros hermanos separados? Desaparecerían porque solo dependen de la Biblia, ¿no? En cambio, la Iglesia Católica no, porque la Iglesia Católica tiene la tradición oral que viene desde Cristo y es enseñada, ¿no? La Iglesia es madre de la Biblia. ¿Por qué? Porque solo la Iglesia tiene la capacidad para interpretarla correctamente. Ya hemos visto, ¿no? Hablamos anteriormente del magisterio de la Iglesia, ¿sí? Entonces, solo el magisterio, solo la Iglesia tiene la capacidad de interpretar correctamente la Biblia. Es por eso que nosotros, los católicos, los cristianos católicos, seguimos la enseñanza de la Santa Madre Iglesia, ¿sí? Nos basamos en lo que nos dice y enseña la Santa Madre Iglesia, que va a cumplir, ¿no? Casi 2000 años de existencia.
Entonces, teniendo y enseñando el Evangelio, ¿sí? Por eso que lamentablemente muchos hermanos separados leen la Biblia y se confunden y ellos tienen sus propias malinterpretaciones, ¿no? Hermanos, y como enseñaba el padre Flaviano Matuli, que nos decía el padre Flaviano Matuli, nos enseñaba y decía, pues, ¿no? Que no se puede pretender aceptar la leche, ¿no? Ah, sí, me gusta la leche, tomo la leche, pero rechazo la vaca, no me gusta la vaca. Pero si la vaca es la que te da la leche, ¿cómo vas a rechazar a la vaca? Si te tomas la leche, tienes que aceptar la vaca, por supuesto, ¿no? Si aceptas la Biblia, tienes que aceptar la iglesia. Es lo mismo, ¿no? Es una analogía. Hermanos, para la iglesia católica, en el orden, lo que enseña la iglesia, primero está Cristo. Segundo, está la iglesia. Y en tercer orden está la Biblia. En cambio, para las sectas protestantes, primero está la Biblia, después está la iglesia, porque ellos dicen que todas las iglesias o sectas salen de la Biblia, y tercero está Cristo. Cristo está relegado a un tercer lugar. Totalmente contrario a lo que enseña la iglesia católica, ¿no? Primero es Cristo, después la iglesia, y tercero viene la Biblia como el fruto más hermoso de la iglesia. Bien, hermanos, en esta clase en realidad es una clase corta, no leemos muchas citas, pero desarrollamos estos 3 puntos. Ahora sí, entramos a la rueda de preguntas. ¿Alguna pregunta sobre respecto del tema, hermanos? Hemos visto el tema del indiferentismo religioso, ¿no? Ese pensamiento que dice, por ejemplo, ya lo voy a hacer un recordaris, es que todas las religiones son buenas, ¿no? Y produce indiferentismo religioso. Que lo más importante es y que vale la sinceridad frente a Dios. No importa la iglesia a la que pertenezcas, es otro de esas afirmaciones. Y la tercera que hemos visto es que basta la Biblia para salvarte. No importa la iglesia, sino la revelación, sino todo está revelado en la Biblia, ¿no? Entonces, esos son los 3 puntos que hemos desarrollado que producen el indiferentismo religioso, ¿no? Y así encontramos ya católicos, por ejemplo, que dicen, no, yo no voy a la iglesia, ¿no? Yo no voy a misa, ¿no? Y así pues, hemos encontrado muchas veces haciendo evangelización puerta a puerta. No, yo no voy a misa, ¿no? Lo más importante es ser bueno. Ser bueno y eso es suficiente, ¿no? O dicen, yo tengo a Dios en mi corazón. No es importante que vaya a misa. O te dicen también, no, ¿para qué me voy a ir a la misa si ahí puro hipócrita dicen, ¿no? Ahí todos se golpean el pecho nada más y no hay gente buena, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a ir a juntar con gente así? Y así vamos a ir encontrando, ¿no? Muchos hermanos cristianos católicos que dejan la iglesia al abrigar ciertos pensamientos protestantes, ¿no? De las sectas protestantes. No sé si tienen alguna pregunta. Hermano, una pregunta. Sí, Buenas bien, noches. hermano. Buenas noches. La Septuaginta fue traducida al griego, ¿cierto? Sí, Bueno, la pregunta es, bueno, he escuchado, cuando escucho uno, bueno, debates y eso, que la Iglesia Católica toma la Septuaginta. Entonces, que
cuando Cristo estaba y los apóstoles, cuando se paró Cristo a leer el rollo de Isaías, venía la Septuaginta, pero estaba en griego. Pero entonces, pues la pregunta es, ¿pero Cristo no hablaba griego? Eso es lo que me queda. No, no, estamos Sí. hablando que la Septuaginta es una traducción, ¿sí? Ah, Ya, es una traducción, ya, está escrita en griego moderno, ya, y también, perdón, en griego antiguo, ¿no? Y también en latín, ya, pero es la traducción de los libros del Antiguo Testamento, ¿no? De la Biblia hebrea, ¿no? De lo que son los textos que están en hebreo y en arameo, ¿ya? Lo que pasa es que hay unos libros que ya hemos visto, bueno, eso no lo hemos visto con ustedes, pero hay los libros deuterocanónico. que no se aceptan, los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, son los libros en griego, ¿sí? Pero que lo utilizaban los apóstoles. Recordemos que los judíos había denominados de la diáspora, ¿no? Ya estaban Sí. regados por todo el mundo conocido de ese entonces, el mundo romano, ¿no? ¿Sí? Entonces, y el idioma que se hablaba de forma general en esa época era el griego. Entonces, habían documentos que estaban escritos en griego. Ahí viene, se puede decir, la decisión de protestante, ¿no? Espérense un ratito, hermano, se me está apagando la... Está bien. Bien, le decía, entonces, la decisión en realidad, o la justificación para retirar los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento por parte de las sectas es que los judíos, ¿no? O sea, el judaísmo, ¿no? En un concilio judío, ¿no? Un cónclave judío, retiraron, no consideraron, se puede decir, parte de sus libros sagrados a estos libros escritos, estos 5 libros escritos en griego, ¿no? A los libros escritos en griego. ¿Sí? Hermano Jonathan, dígame. Levantó la mano, creo que... Hermano, perdón, para terminar, es que Sí. le pregunté mal bueno, le preguntaba era por los libros precisamente deuterocanónicos que ya existían cuando está Cristo, los apóstoles ya existían los deuterocanónicos, pero estaban en griego. Entonces, pues la duda es, Cristo no hablaba griego, entonces pues si tenía que pasar a leer, o sea, eso es lo que tengo en el aire, ¿sí? Claro que lee Ajá. Isaías, el ejemplo, leería Hermano, muchas citas, hermano ¿no? Pero Jonathan, es por la favor, duda. ayúdeme con respondiendo al hermano, porque estoy teniendo un problema de batería, no sé por qué, qué pasa, pues está por apagar mi... Hermano Pablo, bueno, disculpe, Jesús sí hablaba griego, no era el idioma común de él, el idioma común sabemos todos que es el arameo, ya, pero sí hablaba griego, eso es la prueba más clara, es que conversaba con Pilato, ¿no? Y Pilato pues hablaba griego. Eh, Ya, ya, hermano. Tenía esa duda, pero siempre he escuchado que hablaba arameo, pero y se usó no, no, claro, o sea, sí, el idioma en general de Jesús era el arameo, pero recordemos que el idioma litúrgico es el hebreo, es decir, cuando el hermano Marco Antonio explica la formación de la Septuaginta, recordemos que los judíos de la diáspora habían sufrido este proceso, ¿no? sí, de idioma, ¿no? Lo mismo que pasa con nosotros, recordemos nosotros hablábamos quechua, bueno, los peruanos, ¿no? Hablábamos quechua, no era nuestro idioma original, luego con la llegada de los españoles sufrimos todo este proceso y pasamos a hablar ahora todos español. Igualito pasó con los judíos que vivieron mucho tiempo en el destierro a Babilonia. Muchos de ellos, sí. cuando volvieron, ya hablaban, ¿no? Ya hablaban griego. Y por eso es que ellos, al organizarse, al tener este anhelo de poder recurrir a la palabra de Dios, es que en Alejandría, en Egipto, en Alejandría,
es donde se hace esta traducción, ¿no? Van alrededor de 6 sabios de cada tribu para poder hacer todo este proceso. De ahí nace lo que conocemos como la versión de los 70, ¿no? O sea, fueron como 72 en realidad, pero versión de los 70, o la Septuaginta, ¿no? La edición que se hace. Ahora, cuando dice que se hizo en griego, hermano, que se entienda bien, a ver, se hizo en griego porque en ese entonces, ya la mayoría hablaba griego, pero el pueblo, y cuando se hace la Septuaginta, fue hecha en realidad por la gente que más dinero tenía, ¿no? O sea, ellos fueron los que impulsaron, ¿no? Económicamente esta traducción de la Septuaginta. Y uno de los criterios que se aplicaba, ¿no? Para que pueda introducirse como parte de de este canon, era la usanza. ¿Qué quiere decir usanza? Es decir, que el pueblo ya lo utilizaba, ¿no? O sea, si el pueblo judío en sus meditaciones, en sus oraciones, dentro de su quehacer diario, en su vida religiosa, usaba el libro de la sabiduría de los macabeos, todo eso lo iba a incluir, ¿no? Por eso es que incluyen todos estos libros en la traducción griega cuando se empieza a hacer este canon. Obviamente que los libros que están en la sinagoga están en hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo es el idioma litúrgico de los judíos. Entonces, cuando usted menciona, Jesús leyó, entonces en la sinagoga cuando Jesús leyó el libro de Isaías, ¿leyó en griego? No, leyó en hebreo. Leyó en hebreo porque en las sinagogas todo se hablaba en hebreo. Es como para nosotros los cristianos, los católicos, nuestro idioma oficial del catolicismo, el idioma litúrgico, es el latín. Por eso es que dentro de la iglesia, todos los documentos que salen, ¿no? Todos son a latín, y de latín recién se hacen las traducciones a todos los idiomas. Ya, hermano, sí, es que esa es la duda que tenía. Sí sabía la Septuaginta, que fue escrita en la diáspora y todo eso, y no la aceptaban los judíos, pues porque no estaban en el idioma de ellos, ¿no? No aceptaban el griego, ¿no? Entonces, pero tenía esa duda. Yo decía, pero Cristo no hablaba griego y pensé que no hablaba, ¿no? Tenía, por eso decía, pero entonces, ¿cómo leyó? Ya usted me aclara, y me aclara que pues los libros ahí en la sinagoga estaban en hebreo, ¿no? Pero recordemos que Jesús sí hablaba griego, ¿no? Si no, Sí, sí, ¿cómo no, habló pero con yo no sabía, Pilato? no sabía puntualmente. Ah, bueno, Bueno, hermano, muchas hermano, gracias. no se preocupe, estamos para ayudarlo. Vaya, hermano. Bien, parece que sí, parece que no voy a poder, no voy a perder la batería, la conexión, la carga. Bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches, hermano. Una pregunta. Hay hermanos que saben decir justamente lo que ustedes estaban diciendo. ¿Y qué se les puede decir cuando, por ejemplo, dicen, yo no voy a la iglesia porque que el Papa es un tal por cual, un montón de barbaridades? O también a Dios no lo voy a encontrar en la iglesia, sino a Dios lo puedo encontrar en mi casa. Y así, o cuando hago el bien, ahí está Dios, no hay necesidad que yo vaya a la iglesia. Dígame usted, ¿con qué se les puede decir a los Hermano, hermanos? no sé si es mi internet, mi conexión, pero no estoy escuchando la entrecortada. No, Eh, lo que yo le, ¿me escucha ahora bien? Creo que sí, sí, parece que sí. Mire, lo que yo le decía es que hay hermanos que cuando uno le habla de Dios, ¿no? Dicen ellos, ¿no? O se le invita a la Santa Misa, dicen, no, ¿para qué ir a la misa si Dios está acá, según él dice, ¿no? En mi casa o donde yo estoy, entonces yo hago mi oración acá en mi hogar, no necesito ir a la misa.
ahí están los curas, dicen lo que son los pecadores, y Ahí perdí conexión, creo. igualmente dicen que cuando yo hago una acción buena, ahí está Dios. ¿Y qué se le puede decir a estos hermanos? Bien. Nuevamente le escuché una parte nada más. Ya, Sí. ¿ahora sí me escucha? Sí, la segunda, bueno, hermana, a ver, primero recordemos que todos somos pecadores, ¿sí? Primero todos somos pecadores. El sacerdote no es una persona, bueno, no es un ángel caído del cielo, ¿no? O sea, no es que ha bajado del cielo es una persona con sus debilidades tal cual como nosotros, ¿no? Ahora, la Biblia en Efesios 3:21 nos dice pues que la gloria se le da a Dios, a Cristo, ¿sí? En la iglesia. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Todos tenemos que la iglesia para poder darle gloria a Dios, ¿sí? Ahora nosotros vamos a misa porque vamos a alimentarnos del cuerpo de Cristo, no el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, que también es parte de ser cristiano, de ser cristiano católico, es seguir lo que nuestro Señor nos ha enseñado y nos pide, ¿no? Nos ordena hacer, que es alimentarnos de Él. Entonces, si nosotros no vamos a misa, no hay forma de que podamos alimentarnos de Él. Lamentablemente, como yo había comentado, hay muchos cristianos católicos, ¿sí? Que ya tienen pensamiento protestante, porque es un bombardeo, ¿sí? Es un bombardeo, se puede decir feroz, que recibe las personas, los cristianos católicos, ¿no? Mire, usted puede evaluar cuántas radios hay en cada país donde podamos estar, cuántas radios de sectas protestantes hay, ¿no? Y cuántas templos por todos lados, ¿no? Hay. Entonces, los hermanos protestantes que, bueno, tienen el diezmo, el poder del diezmo, ¿no? Del dinero, y, por ejemplo, pueden producir tantas libros, revistas, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, que tienen capacidad para regalar, 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 y ir bombardeando, se puede decir, sus ideas, sus pensamientos, sus ideologías sobre los cristianos católicos mal preparados, ¿no? Entonces, hay que ir a la iglesia para alimentarse de Cristo. Hay que ir a la iglesia porque se le da gloria a Dios en la iglesia, ¿sí? Uno puede tener acciones buenas, sí, ser bueno es parte de ser cristiano, ¿no? Pero hay que obedecer. Lamentablemente, muchos católicos somos desobedientes o desobedecemos en su momento, unos más que otros, ¿no? O unos que definitivamente ya no quieren saber nada de la iglesia. Pero es así. Es lamentable la situación que pasamos, pero lo que nosotros no hay que dejar de hacer es de evangelizar. O sea, nosotros tenemos que seguir evangelizando, transmitir el mensaje de Cristo, ¿sí? Porque es también parte de nuestra labor como cristianos católicos, ¿no? Y vamos a encontrar, o sea, hermana, uno no se puede desanimar tampoco de la labor que hace. Y yo ya tengo varios años activamente, se puede decir, evangelizando y perteneciendo de forma activa a la iglesia, ¿no? Y le puedo decir que a veces vamos a una nueva capilla, una nueva parroquia, hacemos un curso 5 días, vienen 100, 120 personas, 120 hermanos, ¿no? A ese curso. Después se les dice para que formar un grupo para poder seguir estudiando la Biblia. Se inscriben más o menos 35 de los 120 que escucharon la primera, ¿no? Y después perseveran, se van poquito a poquito, van desistiendo, ¿no? No van perseverando, ¿no? Y de ahí nos quedamos a veces con 12, con 10, con 8.
pero hay que seguir, ¿no? O sea, nosotros, nuestro trabajo es, llevar el evangelio, llevar o acercar a trabajar para que nuestros hermanos se acerquen a la iglesia, sin desanimarse, ¿no? Porque si me hubiese desanimado, hace tiempo me hubiese dado, se puede decir, dejado mi labor, ¿no? Pero no, hay que persistir, ¿no? Más cuando uno lo hace con cariño y amor por Cristo, ¿no? Sí, eso es lo que le podría decir, hermana. No desista. Hermano, si me permite Hermano participar. Humberto. Sí, Gracias, hermano. hermanito. Bien, lo que usted está mencionando, hermano, es una gran verdad, pero eso también que están expresados en la Biblia, que muchos serán los llamados y pocos los escogidos, porque hay que tener pues bastante paciencia, prudencia, ganas, deseo, encontrarle ese sabor agradable a las divinas palabras, nuestras divinas escrituras, y seguir avanzando. Entonces, como usted bien lo dice, no desanimarse. Ahora, con las personas que dicen, bueno, ya yo soy bueno, no le hago mal a nadie, ¿para qué voy a ir a misa? Porque te vas a misa, escuchas la misa y después regresas, sí, igual. Ahí, en esa partecita, hay bastante que discrepar. De repente el término es muy adecuado, iríamos en conversar, parece que sale mejor, porque todos no tenemos, quisiéramos, pero a ese quisiéramos ahí se queda y no tenemos ese tino para seguir buscando todas las claves, las llaves y muchos secretos que tienen nuestras escrituras. Pero a medida que uno va perseverando, va conociendo la palabra de Dios poco a poco, vamos entendiéndola. Yo les menciono, es como un breve testimonio que yo les doy. Yo me iba anteriormente, hace años atrás, me iba a misa cuando iba a matrimonio, cuando iba a un bautismo, cuando hubo un difunto, o a una misa dominical, y para mí ahí terminaba la misa, feliz y contento, salía a escuchar la misa, al cuarto día ya me olvidaba. Para mí era ir a misa y punto. Pero en cambio, cuando entré a la catequesis familiar, hice aproximadamente un año de catequesis, que en realidad es muy poquito, poco a poco, y no fue fácil para que me lleven a la catequesis, no me fui por mi propia voluntad, ya con esto les estoy mencionando algo. Y imagínense, hace 30 años con la catequesis, desde ahí empecé a participar. Y en la catequesis hay dos detalles muy importantes que quisiera mencionarles. Y me disculpa si tal vez estoy demorando un poquito, pero No se preocupe, hermano. Le escuchamos. voy a hacer lo más breve posible. Una, de que anteriormente yo particularmente pensaba que cuando tenía que hacer bautizar a mis hijos, voy a buscar un padrino que sea pues diputado, que sea contador, que sea economista, un abogado, etcétera. Y después había que pensar en la fiesta con bombos y con la orquesta, con la típica de la de Camarga, por ahí, ¿no? Y acá con los conjuntos. Había que alquilar su local. Bueno, eso es lo que yo tenía en mi cabeza. Pero cuando llegué a la catequesis, recuerdo perfectamente y le doy la gracia a Dios que un señor que era uno de los animadores nos preparaban a cada uno de nosotros. Entonces dijo de que no era necesario de que un padrino exclusivamente sea una persona especial o una persona que tenga dinero, que sea un profesional, y otra cosa más. Y lo que se necesita es que el padrino debe ser aquella persona a quien usted estima bastante para que tenga esa confianza, exista esa alegría de la familia de que por alguna razón ellos no estén presentes en la vida, entonces a ese ahijado ellos puedan ayudarle especialmente a formarles en la fe cristiana.
Eso fue uno. Entonces no era necesario tampoco la fiesta, porque la fiesta era algo adicional, si se podía o no se podía, y también él nos contó aparte también una situación que se presentó con una señora que estaba en catequesis, tenía 3 hijos y los 3 hijos no estaban bautizados. Y la señora pensaba que también, así como yo estoy pensando, también tenía el mismo pensamiento. Bien, entonces, la otra parte, sigue más, pero yo lo dejo ahí nomás. La otra parte es de que a mí me agradó muchísimo y empecé a escarbar, a escudriñar la Biblia, cuando nuestro animador empezó a leer El Sembrador. ¿Por qué? Porque es una parábola que es una parábola explicada. Primeramente le detalla y luego eh, le va detallando el significado de cada punto. Entonces, para mí esa fue la llavecita que abrió mi mente y bueno, desde ahí he seguido escudriñando y hasta ahora lo sigo haciendo y por eso también estoy participando acá. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, hermano Humberto. Sí, en realidad toma tiempo, también depende de cada uno el ánimo que le ponga y el tiempo que le dedique, ¿no? Sí, tenemos la mala costumbre de no dedicarle tiempo a Dios, pero es necesario, es muy necesario y es primordial en realidad, ¿no? Es darle tiempo a Dios. Entonces, la única forma de fortalecernos en nuestra fe es en realidad participando activamente en la iglesia y formándonos, ¿no? Y eso los felicito porque ustedes también están acá formándose y todos aprendemos algo de cada clase también. ¿Alguien más que quiera participar? Hermano Hernán. Buenas noches, paz y bien, hermanos. Esta indiferencia religiosa es fácil determinarla y las sectas aprovechan de esto, sobre todo esa secta que menciona que Dios no es religión, sino una relación. ¿Qué me puede decir? Bueno, es otra forma de decirlo, ¿no? O sea, es otra forma de decir lo que hemos estado viendo, que lo más importante en el punto B era lo que decíamos, lo que vale frente a Dios es la sinceridad, no es la relación con Dios. En realidad, y por eso era la pregunta en ese momento, ¿no? O sea, era ¿por qué entonces Cristo funda una iglesia, ¿no? ¿Por qué? Si solo es necesario tener una buena relación con Él nada más, ¿no? Entonces, la respuesta es el mismo Cristo, ¿no? Cristo nos da órdenes que tenemos que cumplir, insisto, ¿no? En la comunión, ¿no? Él nos dice que tenemos que comer y beber su sangre, ¿no? Tenemos que alimentarnos de Él hasta que Él regrese. Sí, entonces ahí es como llegamos a lo mismo, que es lamentable, pero hay gente pues totalmente confundida, ¿no? Y lo peor es que muchos de ellos son cristianos católicos, que te dicen llamar cristianos católicos, ¿no? Pero nada, hermanos, hay que trabajar arduamente. Si ustedes se dan un tiempo, no sé, bueno, yo sí he salido a evangelizar, no sé si ustedes en su momento habrán salido, han tenido esa experiencia de salir a evangelizar, de llevar la palabra de Dios puerta a puerta, eh, vas encontrando, se puede decir, personas necesitadas de la palabra de Dios. Hermanos cristianos católicos necesitados de escuchar a un católico, de esos hermanos que están alejados de la iglesia por X razones, ¿sí? Pero están ávidos de que les toquen la puerta y les converse y les hable un cristiano católico. Porque te dicen, ¿no? Yo pensé que eran de sectas o de, ¿no? Adventistas, testigos de Jehová,
y se sorprenden de que un cristiano católico les toque la puerta para hablarle de Dios, ¿sí? Para hablarle de la Biblia. Entonces, es algo hermoso, hermanos, que uno puede hacer y es una vivencia indescriptible. Es más, puedes animar a personas, puedes salir, yo he salido con sobrinos, ¿no? A ver, que esos a veces sobrinos inquietos, y he salido con ellos, a ver, ayúdame, ¿no? Tú vas a la hora que hacemos la oración, tú vas a hacer el Padre Nuestro, ¿no? Entonces lo hacía participar y de lo que supuestamente había ido, primero que el niño no había ido sin ganas, como que obligado, que ya, ¿no? Al final se emocionaba, ¿no? Terminaba que quería seguir más bien, ¿no? Porque hacíamos un tiempo de vida, 1 hora, 2 horas, ¿no? De evangelización, y él después quería continuar, ¿no? Entonces, pero hay que transmitir eso, hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y también hacer interesar a nuestra familia, como el caso de este sobrino que les menciono, ¿no? Que pasó una experiencia muy bonita acompañándonos a evangelizar, ¿no? Entonces, se animó. Así es, o sea, tenemos que hacer que todos participemos de la evangelización, de llevar la palabra, ¿no? Por el lado de apóstoles de la palabra, tenemos los apostolines, que es un departamento, también un área específica de niños, también tenemos área de matrimonios, ¿no? Distintas áreas que nosotros trabajamos, se puede decir, para poder llevar el evangelio, ¿no? Eso es lo que les podría comentar, hermanos, y exhortarles también a que ustedes hagan esa labor. Hermana Nancy, levantó la mano. Buenas noches, hermano. Solo para preguntar que eh, yo tengo mis hermanos que son católicos y yo también, son bautizados todos, pero hay una nada más de mis hermanos, somos 4. Uno, ella era católica, ella creía en Dios porque participaba en la misa, pero fue un cambio radical cuando ingresó a la universidad. Y ahí fue el cambio después y hasta ahora. Ella no quiere saber nada de Dios, no existe. Y por más que yo le hemos hablado con mi esposo, todo, pero ella totalmente se niega, dice que la Biblia es un escrito nada más, simples hombres han escrito, y por más que yo les diga, le hable, le explique, ella totalmente como que se burla. Es mejor no hablarle, pienso yo, porque hago que ella más no sé, se niegue y rechace, y yo la veo, ¿no? Veo que no, ya no le hablo más, mejor no le hablo y tranquilo, conversamos de otras cosas, pero de la Biblia, no, porque lo lleva a otra cosa ella y empieza a burlarse y cosas así. Bueno, hermana, ¿Está bien? sí, lamentablemente, bueno, si usted no puede en realidad tocar el tema con su hermana por lo que me dicen, lamentablemente en las universidades a veces se encuentran con pensamientos pues totalmente distintos y en contra de Dios, ¿no? Más en estos tiempos más modernos todavía, ¿sí? Entonces, es frecuente lo que usted está diciendo. No le enfrente, mi consejo es no le enfrente, está bien haciendo de que no le esté hablando, ya llegó un momento en que usted ha intentado con ella hablar, ¿no? Tampoco es para que usted, se puede decir, permita la burla, ¿no? Porque si usted respeta el pensamiento que tiene ella, ella también debe respetar su religión, ¿no? Y su fe, ¿no? Entonces, porque no puede ser solo respetar de un solo lado, el respeto es mutuo, ¿no? Sí, eso sí le podría decir, ¿no? No permitirle a ella que, si usted no le toca el tema, pero que ella no esté, se puede decir, en su hogar, ¿no? Cuando los visita, de repente eh,
manifestando esos pensamientos que están en contra de su fe, ¿no? Eso sí, o sea, ahí usted tiene que hacer, se puede decir, marcar una línea, ¿no? Bueno, yo acepto que tú no creas en Dios, pero este es mi hogar, ¿no? Ponerles las pautas cuando ella la visita, ¿no? Y bueno, ya llegará el momento, hermana, o sea, Dios nos toca a todos en algún momento nos toca. Eso es, se lo digo, o sea, en lo personal, como experiencia personal también, y después con tanto testimonio que he podido a través de de este corto tiempo, de estos años cortos que estoy, se puede decir, dedicado también a darle mi tiempo a Dios, he podido encontrar en las personas, ¿no? Entonces, cada uno tiene su tiempo. Va a llegar, hermana. Usted sí, le digo, ore por ella, ¿no? Y todos debemos, y tenemos casos en que están, se puede decir, cerrados a la palabra de Dios, a Cristo, a cambiar de forma positiva, ¿no? Para agradar a Dios, bueno, orar por ellos, ¿no? Eso es lo que uno tiene que hacer. Eso, hermana, Así eso le es. podría decir. Gracias por su consejo. Así lo haré. Bien, hermanos, ¿alguna otra participación más? Bien, entonces, por ahí vi un mensaje que me estaban diciendo que el hermano Orlando, que hay 2 clases que no nos han compartido. Le voy a pedir al hermano Jonathan que revise, ¿sí? Hay 2 grabaciones que no se han compartido. Ya les voy bueno, estoy haciendo la observación aquí del hermano delante de todos. Igual y a por interno también lo voy a hacer recordar para que pueda compartir las clases que faltan, ¿sí? Pierda cuidado, hermano Orlando. Muy bien, entonces ya ahí tienen mis redes sociales para que se puedan comunicar conmigo si que ustedes lo desean, ¿no? También el grupal tienen mi teléfono en el chat grupal. Y yo sí les pido pues que se suscriban al canal de YouTube Biblia Apologética, ¿no? Es un medio de evangelización también con el cual pueden ustedes compartir las clases de distintos temas de apologética. La próxima clase, que es este viernes, para este taller, les toca el origen del protestantismo, ¿sí? Eso es lo que les toca este próximo viernes. Bien, hermanos, entonces ya estamos finalizando y para retirarnos vamos a regalarle una rosita a nuestra Madre Santísima. Vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta clase ha concluido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, hermanos, que tengan muy buenas noches. Amén. Igualmente, hermanito Marcos, hermanito Jonathan, hermanito, todos los hermanitos. Mi hermano hasta Buenas noches luego. para todos, muchas gracias. hermanito, a todos. Abrazo. Dios les bendiga. Gracias. Virgen los Bendiciones. proteja. Niños en oración, hermanito.